Tiempo de empezar a transitar este día de miércoles. Ya está con nosotros el doctor Pablo Kosener. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿no? Este resultado que obviamente sorprende en Capital, más allá de que el gobernador ha ganado la elección en cuanto a su bagaje político y sus directivas y se corona como un conductor idóneo para llevar adelante la provincia, pero ¿qué reflexión le trae esto de esta campaña que ha estado vacía de contenido político? Bueno, hay cosas muy interesantes para charlar y mientras más van pasando los días, uno tiene más información todavía y lo puede analizar. Primero, coincido con vos. En las elecciones legislativas o parlamentarias, el resultado se mide por las bancas que hay en juego, ¿no? Más allá de las realidades de cada uno de los departamentos, municipios. Nosotros muchas veces pedimos una actitud federal a nivel nacional y decimos, no, la realidad de Buenos Aires no es la del resto del país. Bueno, creo que si uno tiene una actitud sincera, también debe hacer lo mismo acá. Es decir, la realidad de las elecciones altas es muy importante, y ahora la vamos a analizar, pero también hay un contexto provincial que define la elección. La mayoría de las bancas claramente la ha ganado el frente que adhiere a la figura del gobernador Gustavo Sáenz, las dos principales listas troncales que, sumando lo que ha obtenido cada banca tiene la mayoría de diputados y senadores, el frente que acompaña al gobernador. Eso está muy claro. ¿Qué pasó en la capital? En la capital había una disyuntiva. La poca intención de voto personal o poco nivel de conocimiento que tenían los candidatos de la Libertad Avanza, pero por otro lado yo tengo información que cuando se consultaba si estaría dispuesta la gente a votar un candidato de la Libertad Avanza que apoya al presidente Milei, eso subía. La incógnita que es lo que iba a tirar más, ¿no? Y claramente tiró la identidad de la Libertad Avanza más que las posiciones individuales de sus candidatos. Y esto nos marca el primer dato, que es lo que vos recién hacías una introducción, que si el sello, como se dice, tira más que los nombres, quiere decir que hay una identidad que se está planteando, una discusión política que hay que darla. Creo que la irrupción de la Libertad Avanza en el escenario de la política argentina, digamos, se sabe, o lo aclaro, yo estoy en las antípodas de su pensamiento político, pero hay una realidad que hay que entender, que cuando la Libertad Avanza habla de la casta, del ajuste, del recorte, de que el Estado no sirve, se está planteando discusiones políticas, no posiciones o discusiones para contestar con egos o simpatías personales. Y creo que en las ciudades altas se da el fenómeno que se da en muchas capitales, sino todas de las provincias, en donde estas discusiones se empiezan a dar. Entonces, hay que plantearse por ahí otro tipo de estrategias. ¿Y por dónde pasaría la estrategia? Más allá de la discusión. Bueno, pero para eso hay que poner candidatos que tengan un nivel para discutir política. Hay candidatos que no pueden sostener ni una entrevista periodística, doctor. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, hay escenarios y escenarios. En escenarios donde no hay enfrente rivales que te exigen la discusión política, por ahí te resulta más cómodo determinados candidatos. Pero el problema es que estamos entrando en la Argentina en un proceso que creo que va a durar bastante tiempo, en donde quien gobierna te está planteando, aunque ellos no quieran, saben que es así, una discusión política. Entonces, cuando te dicen que el Estado no sirve y que hay que achicar y hay que cerrar tal empresa, yo le plantearía por qué entiendo que el Estado tiene que tener un rol activo, y más en provincias como Salta o municipios como Salta, donde hay mucha gente que hay que ayudar a contener y proyectar. O que ha dado esa visión nacional del gobierno nacional a Salta cuando tenemos un presidente que nunca lo ha visitado y que no conoce la realidad de Salta. Esas son discusiones políticas, pero para eso hay que animarse, en el buen sentido de la palabra, a pelearse un poquito. Pelearse en el sentido de la pelea política, no de la pelea personal. Que existió siempre. Que siempre existió. Esta campaña, los dirigentes dicen que fue una campaña tranquila, y claro que fue una campaña tranquila, sí, desde la Libertad Avanza, a través de las redes sociales, por sobre todo, porque no hicieron muchos medios, plantearon todas sus ideas y no hubo una contrapartida de respuesta. Porque me parece que se optó por la otra idea de
la empatía de los candidatos. Yo lo he hablado con vos y vengo sosteniendo que en Salta yo advertía una situación muy peligrosa que era que veía que algunos candidatos hacían como una carrera de empatía, a ver quién era más empático con la gente que el otro. Entonces era la selfie, el bailar en la plaza, el cantar en la plaza, el estar en determinado lugar, y a eso no se le daba un contenido de propuesta, que no es la propuesta de un proyecto de ley o de ordenanza solamente, sino de un modelo de sociedad que uno aspira. Bueno, llegó el momento que apareció una fuerza política que te está planteando esa discusión. Yo estoy en la antípoda de esos valores. No creo en la amenaza de los periodistas, no creo en que se rían porque se murió el expresidente de Uruguay, no creo en que hay que cortar todo, creo en otros valores mucho más democráticos, ¿no? Pero eso hay que discutirlo, porque te lo están instalando como una discusión, ¿no? Entonces, incluso para discutir una elección a concejales o a senadores, o a diputados. Ahora, el gobernador dijo que el intendente Emiliano Durán debiera revisar algunas cuestiones porque, en cierta forma, él es el que tiene el caudal político en la capital. ¿Pasa por ahí también? Siempre después de una elección hay que revisar cosas, siempre. Aunque ganes, para no entrar en una cuestión de soberbia, decir, bueno, ¿cuál es mi estrategia? Aunque ganes por paliza y cuando te toca perder. Porque obviamente no es lo mismo tener, yo creería que el intendente lo va a hacer, no es lo mismo tener mayoría plena en el Consejo Deliberante a tener un Consejo Deliberante donde tenés 12 a favor y 9 en contra en principio, y puedes tener crisis en algún momento, tenés que buscar un nivel de consenso. ¿Usted no cree que algunos que hoy son oficialistas van a querer pasar a la Libertad Avanza teniendo en cuenta que se posiciona como una fuerza que puede crecer? No sé, eso dependería. A ver, si uno vería a los determinados concejales aferrados a una identidad política... Bueno, hay muchos que no. Como en muchos casos son como cuestiones de proyección personal, me imagino que todos los que están han llegado, los que ingresaron antes y los que ingresan ahora, se han colocado bajo el paraguas del proyecto del intendente, con lo cual me parecería que no. Ahora, tenés que prever, y en un consejo tan parejo, no viene mal hablar un poco más o dialogar un poco más para tratar de evitar votaciones muy riesgosas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de una nueva etapa y que creo que algo que evaluará también el intendente y su equipo, cómo encarar el nuevo proceso. Hay una carta orgánica que se ha convocado para redactar, es un tema a resolver. Donde la Libertad Avanza tiene mayoría. Yo creo que ahí no hay tanto riesgo porque tengo entendido que esa carta orgánica fue convocada para una reforma parcial y está acotada solamente a temas de adecuación con la reforma constitucional provincial, pero bueno, es otro dato, ¿no? Ahora, doctor, ¿usted sigue siendo del Partido Justicialista? Sí. Ha hecho una de las peores elecciones de su historia. Hay un diputado que llamó a tomar el partido. ¿Usted qué cree que se debe hacer con este PJ hoy intervenido, donde Bernie dice, prefiero tener pocos votos, pero tener dirigentes fieles al proyecto justicialista y o kirchnerista, le pondríamos prácticamente? Estoy un poco alejado de la vida activa del partido, yo soy peronista, me he alejado de los cargos públicos, sigo vinculado a la política a través de obviamente la vida cotidiana y de centro de estudios que también tengo, pero ninguno quiere un partido de pocos votos, eso no creo que sea tan así. Uno aspira a generar, o creo que debería ser, ¿no?, a movilizar. Lo que pasó podía pasar, de hecho yo no tengo inconveniente de decirlo, he tenido charla con los interventores y anticipé que esto podía pasar porque la intervención había sido decretada un tiempo muy corto antes de las elecciones. Lo mismo pasó en Jujuy. Y además, el 95% de dirigentes del peronismo que tenían musculatura territorial, llámese eso, intendentes, concejales, diputados, senadores, sabíamos que se iba a referenciar en el frente del gobernador. Es una elección parlamentaria, además, por la cual no existe ninguna razón para pensar que dirigentes del peronismo que tienen responsabilidad institucional se iban a pelear con el gobernador para acompañar una intervención que además no tiene una cobertura
también política nacional, porque el presidente es de otro signo políco. Ya lo hablo hasta desde el punto de vista práctico, ¿no? Están así que el presidente y la vicepresidenta del Partido de la Victoria, que integraron este frente, fueron en el frente. O sea, es muy evidente que la intervención iba a administrar en esta elección casi una cáscara vacía, pero no por querer ser malo, lo digo por un dato de la realidad. Lo que algo entendemos de política, sabíamos que una intervención decretada 2 semanas antes. ¿Y qué cree que se debiera hacer? No, ahora hay que hacer. Yo no soy quien para decir que debería ser la intervención, pero yo lo que sí opino es que si se quiere conformar frente a las elecciones nacionales un proyecto político alternativo al presidente Milei, hay que dialogar mucho y hay que cambiar de actitud. O sea, no podemos tirar a nadie por la ventana y hay que dialogar para tratar de afrontar ese desafío con una construcción de un frente muy plural, encontrar los interlocutores adecuados para dar esa pelea en la provincia de Salta, y eso implica dejar de lado egos personales, conocer la realidad del territorio de Salta. No es fácil. O sea, los que conocemos de los dirigentes de Salta sabíamos que esto iba a pasar. Ahora, esta elección deja muchos soldados heridos, podríamos decir, y cuando alguien está herido sale a hablar, a pedir ayuda, y como le decía, un diputado como Mendaña que pide la toma del partido, Verónica Caliba, que sale en un spot de una red acusándolo a usted y a Urtubey de ahora hablar del Partido Justicialista. Entonces ahí empezamos a ver cuestiones que lejos están de una convocatoria y de una unidad. A ver, Juan Manuel y yo tenemos el derecho absoluto, coincidamos o no con Caliba o quien sea, de hablar del partido, porque somos afiliados al partido. Caliba, tengo entendido que ni siquiera salió por el Partido Justicialista, se salió por el Partido Comunista de los Trabajadores, creo que es autoridad de ese partido. Y me parece bien que lo sea. Yo no tengo nada personal con ella, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a hablar si para ser peronista no hace falta tener un cargo? Yo de los 18 años que milito nunca me desafilié ni fui candidato de otro partido. ¿Cómo no voy a opinar de mi partido? Ahora, podés coincidir o no con lo que diga, pero desacreditarme a mí o a Juan Manuel Urtubey, una dirigente que me puede merecer respeto de lo personal, pero no es del Partido Justicialista, ella es de otro partido, que puede estar saliendo hoy en el frente con el partido. Bueno, sí, está bien, pero yo no le diría a ella que no puedo opinar de su partido, ni a nadie. Uno puede opinar, después puede estar de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo decir no puede opinar? Y además me parece que lejos de cortar puentes de diálogo, lo que hay que construir puentes de diálogo, porque ha quedado demostrado en esta elección y en otras elecciones en otros lugares del país, que a fin de año, en octubre, va a haber una discusión muy grande sobre el modelo de país, no de tal o cual dirigente o el futuro. Y los que no coincidimos con el modelo de Milei necesitamos realmente mucha generosidad, capacidad. Ahora, ¿cómo cree que se puede armar eso en Salta? Con mucho diálogo. Desgraciadamente, en este contexto donde ya teníamos candidatos puestos. Urtubey es un candidato a la senaduría, es que no es un candidato Juan Carlos Romero puesto. Es otro. No, son candidatos que se perfilan. Está bien, se perfilan, pero a ver, Juan Manuel Urtubey estuvo fuera de los cargos desde el 2019 hasta ahora. Y yo estoy seguro que si él entiende que hay alguien que puede representar mejor a un espacio con posibilidad de ganar, él no va a imponer una candidatura. Ahora, si las circunstancias que se dan implica que él tendría que retornar a la vida política pública activa, a mí no me parece mal. Si sería la mejor persona para confrontar esto, no tiene que ver con que si es un amigo, no es un amigo, si yo no lo quiero, decir, ¿cuáles son los mejores canales para dar una pelea a un proyecto político que entendemos que le está haciendo mucho daño al país? No tan solo los canales, Cosiner, ahí déjeme decirle, sí, los canales y las personas, porque así estamos también. Bueno, cuando yo digo los canales digo para no personalizar, ¿no? Decir, es este o el otro. Entonces, a mí me parece que ha sido un retroceso que no tengamos paso ahora a nivel nacional. De la misma forma que fue en la provincia. Yo siempre dije que si no había paso había que reemplazarla por alguna ley que obligue a los partidos políticos a discutir democráticamente las candidaturas.
no quieren que sea PASO, reformen la PASO, no quieren que sea obligatoria la PASO, porque la gente está cansada, háganla voluntaria, háganla obligatoria para los partidos que solamente... Y eso no se logró reglamentar. Es que también tendría que haber existido para la provincial, porque ahora yo doctor. te digo, por supuesto. Porque así llegamos con esos candidatos. Yo lo vengo diciendo permanentemente. Es muy peligroso ir a un sistema de partidos, de conducciones únicas, donde el dueño de un partido diga vos sí, vos no. Yo digo, ¿cómo se va a hacer para seleccionar los candidatos frente a las próximas elecciones nacionales? Si no hay una compulsa democrática. ¿Y estamos a tiempo de hacerlo? Y está muy difícil, pero yo creo que un partido que quisiera ser interna la podría hacer, ¿no? Rápidamente. El problema es que estamos frente a una situación complicada porque creo que la presentación de frente es los primeros días de agosto y ningún partido va a hacer una interna antes de saber del frente, o sea, se tienen que ser internas de frente, pero alguna herramienta debería ser. Si no quedamos, vos decías, ¿cuál es la vía? Mucho diálogo. O sea, si no hay paso, pero los no hay egos interna, no dejan que haya diálogo. Bueno, doctor. pero es la dificultad con la que nos vamos a encontrar, es la realidad. O sea, no hay interna, no hay paso, las candidaturas se van a definir por acuerdos dirigenciales. Y eso a serán mí los eso no me resultados. gusta, pero pasa para todos los partidos. Sí, ¿no? sí, estamos hablando en para general. Para todos. De hecho, vos fíjate que en las provinciales no hay un solo partido que hizo... Sabían todos que se derogaba la paso, no hay uno que hizo interna. Ninguno. A todos les quedó muy cómodo. Bueno, está bien, de esa hay que salir en algún momento, porque si no te va a generar, enquistar conducciones burocráticas. Que bueno, en esta provincia sabemos de eso, 12 años de Juan Carlos Romero, 12 de Juan Manuel Urtubey y vamos por 12 de Gustavo Sáenz, donde los cargos la mayoría de las veces, doctor, se pusieron a dedo también. No, en el caso de la etapa nuestra no. A mí me tocó hacer la reforma política en el año 2009, si no me equivoco, donde se instaló la boleta única electrónica y las PASO. Siempre hubo PASO. No, la PASO sí. La PASO bueno, vino vos sos dueña de un partido, ponele, vos sos conducción. Y vengo yo vino y te a posicionar candidatos. Yo te quiero discutir a vos. Y como es una ley de orden público, vos no me podés decir a mí no te presentás. Después me podés ganar si tenés más estructura, pero impedir que me presente, no. Después por el tema de la pandemia se suspendió, yo entiendo, fue lógico. Lo que creo que hay ahora una cuestión pendiente para resolver, cómo seguimos adelante, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora a nivel nacional. Por eso te digo que para el que está en el gobierno, en el caso de Milei, es mucho más fácil, porque él tiene un partido con una estructura donde no necesita... También van a tener problemas, discusión. no se preocupe. Es que en la medida que pasa el tiempo y sos gobierno, se te incorporan más gente y ahí te van a empezar a aparecer las peleas. Pero para ordenar un frente amplio, como que creo que hay que construir en Salta y en todo el país, necesitarías una herramienta democrática para ordenarlo internamente y lamentablemente no la vamos a tener. Por lo tanto, el diálogo es factor fundamental. Entonces, también tenemos que tener la inteligencia. Sí, yo he pensado mucho tiempo diferente que Mónica en muchas cosas, ponele. Pero llegó el momento de sentarnos. Pero hay algo que nos une. No nos gusta el gobierno de Milei o otro, te tomo como ejemplo vos, pero a cualquiera podría... Che, está bien, estuvimos con diferencias, pero no tenemos que poner acuerdo. Entonces, desacreditar personalmente a mí no me gusta. Gracias por su tiempo, como siempre. Un placer. Hacemos una pausa, ya estamos con nuestro próximo invitado.